Hola, soy Lorena y soy su maestra de historia. En este tutorial vamos a echar un vistazo a todo lo que aprendimos en el tercer bimestre. Presten mucha atención y nos vemos al final del repaso. ¿A partir de qué siglo inicia una nueva fase de industrialización en el mundo? A partir del siglo XIX. ¿Qué países tomaron la delantera en la industrialización de su industria? Alemania, Rusia, Estados Unidos, Japón, Holanda y Bélgica. 3. ¿A qué fenómeno político dio inicio el proceso de industrialización? El imperialismo. 4. ¿A qué fenómeno en el ámbito económico dio inicio el proceso de industrialización en el mundo? Al capitalismo monopólico. 5. ¿De qué manera los pequeños grupos de inversionistas y propietarios se apoderaron del control económico y político? Mediante el acuerdo mutuo para estandarizar precios y eliminar la competencia. 6. ¿Qué países fomentaron a la par la industrialización y el imperialismo como forma de dominio? Reino Unido, Francia, Bélgica y Alemania. 7. ¿Cuál es el nombre del importante invento mediante el cual se logró convertir la fuerza de los ríos en energía eléctrica? Dínamo. 8. ¿Cuál es el nombre del inventor que en el año 1879 creó el foco? Thomas Alva Edison. 9. ¿De qué manera funciona el motor de combustión interna? Mediante explosiones controladas en una cámara cerrada que permite el inicio del ciclo de movimiento. 10. ¿Qué tipo de combustibles utilizaba el motor de combustión interna? Gasolina y diésel. 11. ¿Qué propósito tenía el petróleo a principios del siglo XIX? La iluminación. 12. ¿Cuáles son las dos grandes industrias que surgen en el siglo XIX? Eléctrica y petrolera. 13. ¿Qué uso se le daba al cobre en estas dos nuevas industrias? Como un conductor eléctrico. 14. ¿Qué material fue utilizado de manera obligatoria para la construcción de edificios? El hierro. 15. ¿Qué material fue explotado y utilizado para la industria bélica? El acero. 16. ¿Qué importante modificación sufrieron los barcos transatlánticos con la industrialización? Implementación de turbinas de vapor y cascos metálicos. 17. ¿Cuál fue el pináculo de la implementación del motor de combustión interna para facilitar la transportación del hombre ocurrida entre 1885 y 1900? La producción de automóviles en serie. 18. ¿Cuál es el nombre de la primera persona que inicia la creación de los automóviles en serie? Henry Ford. 19. ¿Cuál es la potencia colonial más importante de la segunda mitad del siglo XIX? Reino Unido. 20. ¿Cuál fue la colonia más importante de esta potencia en el continente asiático? La India. 21. ¿Por cuántos años esta potencia logró que China le cediera Hong Kong? 150 años. 22. ¿A qué país le construyó esta potencia el canal de Suez y lo convirtió en su protectorado? Egipto. 23. ¿En qué año esta potencia convirtió a Nueva Zelanda en su colonia? 1841.
24. ¿A qué países se les conoció como Unión Indochina? Laos, Vietnam, Tailandia, Camboya y Malasia. 25. ¿De qué año a qué año duró la Guerra del Opio? 1839 a 1842. 26. ¿Cuántos años duró la guerra entre Japón y Rusia por Corea y Manchuria? 2. 27. ¿Cuál es el nombre de los señores feudales que gobernaban China? Yugunes. 28. ¿Cuál es el nombre de la revolución japonesa que tenía como principal interés quitarle los privilegios a los samuráis y lograr un cambio social importante? Meiji. 29. ¿Cuántas décadas demoraron los japoneses para industrializarse en cuanto la dinastía Meiji tomó el poder? 3 décadas. 30. ¿A finales de qué siglo Japón se convirtió en una potencia? Siglo XIX. 31. ¿A cambio de qué los bancos prestaron dinero a inicios de la Edad Moderna? A cambio de intereses. 32. ¿Por qué motivos los bancos se convirtieron en instituciones de gran importancia para el Estado? Porque promovían la inversión. 33. ¿A mediados de qué siglo se incrementó los volúmenes del capital? En el siglo XIX. 34. Además de los bancos, ¿de qué otros sectores provenía el capital? Sociedades de inversionistas y de las bolsas de valores. 35. ¿Qué es el capital financiero? El capital invertido en las bolsas de valores y sociedades de inversión. 36. ¿Qué acción implementaron los inversionistas para generar riqueza con baja inversión? Compraban acciones de empresas. 37. ¿Qué permitió el sistema de inversión? Financiar muchas empresas y generar importantes ganancias. 38. ¿Qué significó la especulación? La expansión económica mundial de la época del imperialismo. 39. ¿Qué trajo consigo el desarrollo de la industria? La consolidación de las nuevas clases sociales. 40. ¿Cuáles son las dos clases sociales que surgieron en la segunda mitad del siglo XIX? La burguesía y el proletariado. 41. ¿Qué es el socialismo? Es un sistema social que busca eliminar las diferencias económicas entre miembros de la sociedad. 42. ¿En qué año se escribe el Manifiesto del Partido Comunista? 1848. 43. ¿Cuál es el nombre de los dos pensadores que sirvieron como punto de referencia para la lucha obrera? Karl Marx y Friedrich Engels. 44. ¿Qué pensaban estos dos ideólogos sobre las clases sociales? Pensaban que debían ser erradicadas. 45. ¿Qué opinión tenían estos dos grandes pensadores sobre la propiedad privada? Que se debía abolir. 46. ¿De qué manera proponían estos dos pensadores que el proletariado debía de organizarse? Mediante partidos. 47. ¿Qué dos grandes centrales de obreros se fortalecieron? American Federation of Labor en Estados Unidos y la Unión General de Trabajadores en España. 48. ¿A qué aspiraban convertirse la unión de todas las organizaciones socialistas? La Internacional.
49. ¿Qué años operó la Primera Internacional? 1864 y 1879. 50. ¿En qué año logra establecerse la Segunda Internacional? 1889 y 1916. 51. ¿Cuál fue el principal problema que afrontó la Internacional? Las divisiones internas. 52. ¿Cuáles fueron los ideólogos del anarquismo? J. Bakunin y Piotr Kropotkin. 53. ¿De dónde provienen las personas que se desplazaron a las ciudades para trabajar en las fábricas? Provienen del campo. 54. ¿Qué porcentaje de la población de Europa vivía en las ciudades en 1850? El 15%. 55. Ya para 1900, ¿qué porcentaje de la población de Europa vivía en las ciudades? El 30%. 56. ¿Cuál es la potencia que más se industrializó entre 1850 y 1900? Alemania. 57. ¿En qué porcentaje se incrementó la población de la potencia que más se industrializó entre 1850 y 1900? Un 200%. 58. ¿Cuál fue el país que solo creció 1% de su población urbana en estos mismos años? Italia. 59. ¿Qué es la urbanización? Construcción de ciudades e instauración de servicios. 60. ¿Cuántos habitantes pasó a tener Ámsterdam en 1900? 800.000. 61. Debido al crecimiento acelerado por el que pasaban la gran mayoría de las ciudades de Europa, ¿qué grandes problemas pasaban los pobladores de Europa? Problemas de higiene y hacinamiento. 62. ¿Qué importante modificación se llevó a cabo en materia de educación en Europa en el siglo XIX? La religión dejó de estar sujeta a la Iglesia y el Estado toma el control. 63. ¿Cuáles son los 3 países que establecen por primera vez el kindergarten? Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. 64. ¿En qué año se decretó en Francia el carácter laico y obligatorio de la educación primaria? 1880. 65. ¿Desde qué periodo surge la esgrima? Desde el Renacimiento. 66. ¿En dónde y en qué año se reglamentó por primera vez el fútbol moderno? En la Universidad de Cambridge, 1848. 67. ¿En qué año se crea la FIFA? 1904. 68. ¿Cuáles son los 2 países que a mediados del siglo XIX no poseían la extensión territorial que actualmente poseen? Alemania e Italia. 69. ¿Cuál es el motivo por el que Francia se enfrenta a Prusia dirigido por Otto von Bismarck en 1870? Para evitar la unificación de los estados alemanes. 70. ¿Cuál es el motivo por el que destituyen a Napoleón III? Debido a su derrota frente a los prusianos. 71. ¿Qué imperio pretendía extender su dominio aprovechando el debilitamiento del Imperio Turco Otomano en el siglo XIX? El Imperio Ruso. 72. ¿Cuál es el nombre de los gobernantes del Imperio Ruso? Zar.
73. ¿Cuáles fueron los países de los que se apropió el Imperio ruso con la decaída del Imperio otomano? Polonia, Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania, Bielorrusia, Kazajistán y Azerbaiyán. 74. ¿Por qué inició la guerra de Crimea? Debido al avance de los rusos y su negativa ante Francia e Inglaterra de detenerla. 75. ¿En qué año sucedió la guerra de Crimea? De 1854 a 1856. 76. ¿Cuáles estados italianos se unificaron para hacer frente a los austríacos? Milán, Lombardía, Venecia y Piamonte. 77. ¿Quién sucedió en el poder al rey Carlos Alberto de Piamonte? Víctor Manuel II. 78. ¿Con qué potencia europea pactan una alianza Víctor Manuel II y el conde Cavour? Con Francia. 79. ¿Cuántos estados alemanes se unificaron para formar Alemania? 38. 80. ¿En qué año Federico Guillermo IV de Prusia juró la constitución de su reino? 1848. Y con esto concluimos nuestro repaso. ¿Cuántas respuestas correctas tuvieron? Si no fueron muchas, los invitamos a ver nuevamente los videos para reafirmar sus conocimientos. Y si fueron muchas, felicidades, pusieron atención en clases. Con esto me despido hasta el próximo tutorial del Instituto Francés.